Buenos días alumnos y bienvenidos a esta primera clase invertida. En esta clase invertida os presento a la doctora María Canto, que es especialista en la metodología ABN y nos va a enseñar las operaciones básicas. Nos recomienda encarecidamente que visitemos estas dos webs, retomates.es y algoritmoabn.com.es, una para practicar el algoritmo, esto de retomates, y una para profundizar en los conocimientos que ella misma os va a compartir hoy, algoritmoabn.com.es. Así que, sin extenderme mucho más, os dejo con la doctora María Canto. Buenas tardes, vamos a explicar la metodología ABN, tanto las bases de numeración como la resolución de los algoritmos por escrito. En la presentación trabajaremos una pequeña introducción de la explicación del método, quién creó el método, cuántos años llevamos trabajando el método, cuáles son sus principales referentes, la situación actual en los centros en los que se trabaja, en los lugares en los que se está trabajando el método, y vamos a terminar esa pequeña introducción con la diferencia, explicando las diferencias entre el método tradicional y el método ABN. En la primera parte de la introducción, uno de los referentes del método es el creador, que es Jaime Martínez Montero. Él ha sido el promotor de toda esta nueva metodología que está llegando a las aulas de tanto de educación infantil como de educación primaria. Este caballero ha sido inspector de educación hasta hace aproximadamente 3-4 años. Sigue trabajando, aunque esté jubilado, pero sigue trabajando impartiendo formación en multitud de centros y en centros de formación y en centros educativos, y es el creador de esta nueva metodología que está llevándose a cabo en las aulas. La nueva metodología ABN surge a raíz de las investigaciones que llevó a cabo colaborando con el Departamento de Psicología de la Universidad de Cádiz, y a raíz de estas investigaciones pues él fue generando otra forma de enseñar el método de matemáticas a los alumnos, tanto en lo que se refiere a la numeración como en lo que se refiere a los algoritmos por escrito. Sí es cierto que el método ABN, lo que es propio del método son las rejillas, que es la forma de resolver las operaciones, pero hay otras ideas, como son la recta numérica, la tabla del 100, que las tomas de otros métodos que también se trabajan en otras aulas y en otros centros educativos, no solo de aquí de España, sino de otras partes, tanto de Europa como del mundo. Como bibliografía básica del método ABN tenemos un libro que se llama Enseñar matemática al alumno con necesidades educativas especiales, que es uno de los libros que se recomiendan para la formación del profesorado. Otro de los libros de referencia es Desarrollo y mejora de la inteligencia matemática en la etapa de educación infantil, que es destinado a esta primera etapa de 3 a 5 años. Y otro de los libros que son referentes es el libro de resolución de problemas y método ABN. Este libro de resolución de problemas es muy importante, puesto que en el método ABN una de las bases principales en las que se centra el método es en la resolución y formulación del problema por parte del alumnado. En el método tradicional, normalmente en la operación por escrito, el algoritmo por escrito está descontextualizado del problema que el alumno tiene que resolver, con lo cual esa conexión no existe, y en la consecuencia principal que tiene este algoritmo tradicional es que el alumno tiene bastantes problemas o bastantes dificultades a la hora de resolver problemas tanto de suma, de resta, como de multiplicación o de división. Con lo cual, en este método metodología ABN es importante que el alumno desde edades tempranas empiece a formular el problema y no solo se centre en la resolución del algoritmo. Otro de los referentes del método es José Miguel de la Rosa, que es el creador de la página Actiludis, que es una página de referencia para todo maestro de educación primaria. En esta página Actiludis tiene bastante información sobre el método ABN, bastantes fichas de trabajo, documentos importantes, ejemplos de cómo realizar todas las operaciones, y es una persona de referencia porque junto con Jaime fueron los primeros que empezaron a trabajar el método en las aulas. José Miguel de la Rosa es de Córdoba, trabaja en un cole de Aguilar de la Frontera, de un pueblecito muy cerquita de Córdoba, y a partir de su experiencia en el aula, pues es lo que ha ido desarrollando tanto a nivel de páginas web como de páginas de trabajo o fichas de trabajo para trabajar en el aula.
La importancia del método ABN estriba sobre todo en su parte manipulativa. Es un método que la parte fundamental de numeración y la parte fundamental de las operaciones por escrito se tienen que desarrollar a partir del aprendizaje manipulativo. A partir de esta manipulación y este trabajo con referentes se pasa al nivel abstracto. Siempre se parte de la parte concreta de que el alumno manipule para que esa manipulación llegue a un nivel más abstracto, de abstracción completa. La situación actual del método ABN es que el método llega no solo a las aulas de España, tanto en Andalucía como en el resto de comunidades autónomas. Se estima que en torno a 200.000 alumnos ya están trabajando el método ABN a día de hoy, y esta cifra sigue creciendo por día, porque sí es cierto que la metodología ABN está teniendo muy buenos resultados, y los profesores que empiezan a trabajar el método es raro que vuelvan a trabajar el método tradicional, porque los resultados del método ABN son bastante mejores en cuanto a rendimiento y en cuanto al razonamiento que el alumno desarrolla a medida que va avanzando la edad. Las líneas de investigación que están abiertas ahora mismo en las universidades son en la Facultad de Ciencias de la Educación de Cádiz, en el Departamento de Psicología, y en la Facultad de Córdoba, en el Departamento de Matemáticas. Se está llevando a cabo líneas de investigación en ambas facultades, aunque en otros departamentos y en otras facultades se están empezando a interesar por seguir esta nueva línea metodológica e investigar hasta qué punto esta metodología está siendo más efectiva que el método tradicional. La formación que llega normalmente a los profesores de colegios públicos, privados o concertados, a los públicos se llega por parte del centro del profesorado, y a privados o concertados llega por parte del propio centro, que pide una formación en centro, o por parte de editoriales como Anaya, que se encarga de formar a los profesores que llevan su metodología, la metodología ABN al aula. Hay en este último año, como novedad, en los últimos años se ha empezado a trabajar el material editorial por la editorial Anaya, que es la que ha realizado el material con el aval de Jaime Martínez y de José Miguel de la Rosa. Ellos han elaborado tanto el material para educación infantil de 3, 4 y 5 años con la ayuda de Concepción Bonilla, y en la etapa de educación primaria han tenido ayuda de otros expertos, y trabajan el material editorial se trabaja desde primero de primaria hasta sexto de primaria. Hay otras editoriales que empiezan a hacer algo sobre el método, pero no tienen el aval de Jaime Martínez Montero. Otra de los puntos fuertes del método es que está llegando a todos los centros por medio del grupo de Facebook que se llama Cálculo ABN, y mediante este grupo se llega pues a todos los principiantes en el método, que tanto profesores como estudiantes que empiezan a interesarse en la aplicación del método, en la investigación del método, y en el grupo de Facebook se cuelga un montón de ejemplos de vídeos, de fichas de trabajo, de materiales para utilizar en el aula, y es un referente para trabajar el método, o por lo menos para seguir apoyándose y aprendiendo de esta nueva metodología. Una de las cosas más importantes del método, que a mí me llama la atención desde que lo estoy trabajando, que son ya unos años, es la comunidad educativa y el interés por el cambio de la metodología matemática que se ha creado a raíz de esta iniciativa de implantar la metodología ABN. Hay muchos maestros que están iniciando en esta aventura, y lo importante de todo ello es que hay una inquietud por cambiar las matemáticas de cómo se han hecho tradicionalmente a cómo se está haciendo, o que hoy en día se están empezando a innovar en el aula. La metodología ABN demuestra que otras formas de enseñar las matemáticas existen, y es importante que esto llegue a todos los profesores y a futuros profesores para que sepan cómo trabajar las matemáticas, o cómo trabajar de otra manera las matemáticas en el aula o en su futura aula cuando empiecen a trabajar como docentes. Vamos a continuar con esta parte de introducción. Vamos a explicar las características del método tradicional y las características del método ABN, un poco para ver de dónde partimos, que es el método tradicional que todos conocemos, y a dónde pretendemos llegar, que es el nuevo método ABN, y que conozcáis desde la base las características que tiene esta nueva metodología. El método tradicional formalmente se denomina método cerrado basado en cifras, de ahí las siglas CBC. Vamos a explicar, la mejor manera de explicar el significado o la razón de por qué estas siglas es realizando o resolviendo una operación.
Si, por ejemplo, tenemos que resolver la operación de 46 más 27, la forma de resolver esta operación, todos los que la haríamos, que hemos aprendido mediante esta metodología tradicional, sería sumando por una parte las unidades, 6 más 7, que serían 13, y por otra parte sumaríamos las decenas, pero sumándole la que me llevo, que tengo que colocarla arriba de la cifra de las decenas. La suma de estas cifras serían 4 más 2 más la que me llevo, que serían 7. ¿Por qué este método se denomina método cerrado? Puesto que la suma que se hace es siempre de la misma manera, el procedimiento que se sigue es exactamente siempre el mismo. Se suman unidades, se pone la que se lleva arriba de la cifra de las decenas, se suman las decenas y si hubiera más cifras, como de centenas, unidades de millar, se seguiría siempre el mismo procedimiento. Este método se denomina que es un método cerrado, puesto que el alumno, o lo que como los docentes enseñan en el aula, es el procedimiento que el alumno tiene que seguir tanto en la operación de suma, de resta, de multiplicación como de división. El alumno tiene que aprender los pasos y mediante la repetición, va memorizando esos pasos y va resolviendo la operación siempre exactamente de la misma manera. En el método tradicional, lo importante no es tanto el razonamiento de las operaciones de suma, de resta, de multiplicación o de división, sino el mecanismo que hemos aprendido para resolverlo. De ahí la importancia de realizar muchas cuentas. Lo importante en el método tradicional es resolver las mismas operaciones, pero muchas veces. Entonces, todos los que estamos aquí probablemente hayamos hecho muchas operaciones de suma, de resta, de multiplicar y dividir en nuestra infancia, porque el objetivo era repetir esa operación muchas veces para aprender ese procedimiento. Una de las dificultades del método tradicional es que si este método se deja de utilizar, sobre todo si estamos hablando de divisiones por decimales o divisiones por dos cifras, a la larga este método se va olvidando porque se requiere de la práctica para que esa memorización no se vaya perdiendo ni se vaya olvidando. Por lo tanto, la primera característica del método tradicional, que es un método cerrado, es porque todos los alumnos deberán resolver la operación exactamente de la misma manera. En el aula eso no es algo que resulta cierto, puesto que los alumnos tienen diferentes niveles de aprendizaje y ritmos de aprendizaje, y no todos los alumnos aprenderán en el mismo momento a resolver la operación de la misma manera, con lo cual ahí empezamos con las primeras dificultades. La segunda característica de este método, basado en cifras, se denomina así, puesto que el cálculo que nosotros hacemos con estas cantidades, 46 más 27, realmente no estamos sumando las cantidades globales, sino que estamos sumando 6 y 7 por una parte, 4, 2 y 1 por otra parte, puesto que el tratamiento no se hace de la cantidad global, sino de cifras de dígitos por separado. ¿Esto qué perjudica? Nuestra capacidad de cálculo mental, puesto que en el método tradicional el cálculo mental que hacemos o el cálculo más elevado que hacemos es 9 más 9 o 9 más 9 más la que me llevo. No hacemos un cálculo mayor, puesto que el tratamiento que hacemos siempre es de cifras por separado. ¿Por qué se trabaja por cifras por separado? Porque este método está basado en el famoso ábaco. En el ábaco me está diciendo que la bolita roja representa a decenas y la bolita azul, normalmente que se representa con una bolita azul, representa unidades. Realmente aquí el niño, cuando estamos trabajando esto en primero de primaria, el concepto de decena, lo que ve aquí representado no son 10 unidades, sino lo que se ve representado es una bolita, con lo cual el niño en su cabeza lo que puede llegar a entender es que una bolita tiene que equivaler a 10 unidades, pero no ver las 10 unidades por ninguna parte, puesto que en cuanto a la cantidad es lo mismo la bolita roja que la bolita azul, únicamente diferencia el color. Esto a un niño de primero de primaria de 5 o 6 años es muy difícil de hacer entender, puesto que realmente ellos están a un nivel de procesamiento concreto y lo que le estamos exigiendo nosotros en este nivel es un nivel de procesamiento abstracto que todavía el niño hasta los 8, a partir de 8 o 9 años no es capaz de realizar, con lo cual el tratamiento que el niño hace o el paso que hace de este método de ábaco al sistema por escrito, al algoritmo por escrito, es que el tratamiento que hace de estas cantidades no son de 40 más 20 más 10, sino que el niño está pensando en 4 más 2 más 1, pero realmente el tratamiento que hace no es de la cantidad global que sería la que se representaría. Por último,
Una de las dificultades que genera también este método tradicional es la falta de estimación o la falta de ayuda hacia la estimación, porque cuando nosotros empezamos a resolver la operación, empezamos a resolverla siempre de derecha a izquierda, con lo cual hasta que no terminamos la operación no podemos decir la cantidad exacta y no tenemos ninguna capacidad para estimar la cantidad que vamos a ir obteniendo, tanto en la suma, en la resta como en la multiplicación, incluso en la división, que se empiece por la otra parte. Estas serían las características del método tradicional, cerrado, basado en cifras, que la hemos explicado de la mejor manera resolviendo una operación que todos sabemos. Ahora vamos a resolver la misma operación, pero con la nueva metodología ABN. La nueva metodología ABN se denomina algoritmos abiertos basados en números. La forma de resolver la operación, la misma que hemos hecho antes, sería 46 más 27. Lo primero que tendríamos que hacer en el método ABN es inventarnos un problema. La importancia de la formulación del problema es sustancial en el método ABN, puesto que para resolver la operación nosotros tenemos que contextualizar esa operación siempre en la resolución de un problema. Nadie resuelve operaciones porque les guste resolver operaciones, sino las operaciones siempre aparecen en nuestra vida cotidiana porque hay un problema que resolver. En la vida de los alumnos desde educación primaria debemos enseñarles que las operaciones siempre van acompañadas de un problema que hay que resolver, si no, no tenemos que utilizar un algoritmo para resolver ese problema. Para resolver la operación de 46 más 27 podríamos inventarnos, por ejemplo, el problema de tengo 46 euros y mi abuela me va a regalar 27 euros, con lo cual tenemos que resolverlo por medio de una operación de suma. La forma de resolver la operación en el método ABN se denomina el formato de rejilla, puesto como veis es una tabla que contiene celdas y esta tabla se va a reflejar con lo que el alumno anteriormente ha hecho en sus bandejas con los palitos que tiene que representar las cantidades a sumar. El alumno tendría que sumar o manipular previamente 46 más 27, juntando todo en una sola bandeja, que lo explicaremos más en profundidad en la parte de la explicación del algoritmo de la suma, y a partir de esta manipulación previa, que el alumno empieza solo y únicamente con la manipulación, después el alumno puede llegar a resolver la rejilla por escrito. Si, por ejemplo, nosotros vamos a resolver la operación que hemos dicho de tengo 46 euros y mi abuela me regala 27 euros, el alumno lo podría hacer en cualquiera de los dos sentidos, o el 46 se lo transfiero al 27 o el 27 lo transfiero al 46. En el problema que hemos inventado, lo más lógico es que los 27 euros que me regala mi abuela son los que me van a llegar a mi hucha. Con lo cual, de los 46 euros que ya tengo guardado en la hucha, mi abuela después viene y me va a regalar por mi cumpleaños, por ejemplo, primero me podría regalar la cantidad que ella quiera. Una forma de resolverlo es que primero me regale, por ejemplo, 20 euros. Entonces, poquito a poco vamos a ir dando diferentes pasitos. De ahí que la primera característica sea que es un método abierto, porque el alumno va a resolver la operación en un paso, 2 pasos, 3 pasos o los pasos que necesite. Si mi abuela me regala primeramente, en primer lugar, 20 euros, ya tendría en la hucha 66 euros. En el bolso de mi abuela quedarían todavía 7 euros. De los 7 euros que mi abuela me tiene que regalar todavía, me puede regalar los 7 directamente, o lo más fácil para los alumnos sería que me regalaran 4 euros. De ahí que ya los 66 euros que yo tenía los voy a redondear y puedo conseguir directamente tener 70 euros. Este paso es fundamental para el método ABN, puesto que el alumno aquí evita el concepto de llevadas. Nosotros en el método ABN no trabajamos el concepto de llevadas, puesto que el alumno va a utilizar estrategias para resolver las diferentes operaciones y evitar el rebasamiento de decenas, evitar ese concepto de llevada. Si mi abuela me da 4 euros, ya tengo 70 euros en la hucha y le quedan todavía a mi abuela en el bolso 3 euros. Por último, me daría esos 3 euros, ya tengo 73 euros y mi abuela no le queda nada en el monedero. Con lo cual, en total, he ahorrado o tengo en la hucha 73 euros. Como veis, la primera característica que hemos dicho es que es un método abierto, puesto que hemos dado 3 pasos, pero se podría resolver de otra manera. En vez de dar 20 euros
En un primer paso podríamos haber dado 4, ya redondeamos hasta 50 y después sumamos el resto. O podríamos haberle dado los 27 directamente en un solo paso. Es decir, aquí el alumno es el que va a dirigir la resolución de la operación y él es el que va a decidir cuántos pasos va a ir dando para resolver esa operación. La segunda característica es que es un método basado en números. ¿Por qué? Porque este 2 que aparece aquí, el tratamiento que hacemos es de 20, es decir, vamos a trabajar con cantidades reales. ¿De dónde parte este basado en números, en cantidades reales? Que el niño ha podido manipular cantidades reales, no ha manipulado cantidades abstractas como son las bolitas en el ábaco, sino que ha manipulado palillos reales y ha trabajado el concepto de decena como un agregado de 10 unidades. Esto lo que facilita es que después en el apartado o consecuentemente anteriormente, perdón, en el trabajo de la numeración previa, el niño, el trabajo de decena tiene que estar trabajado de una manera muy afianzada y muy en profundidad para que el concepto de decena lo tenga bien asentado para poder llegar después a la resolución de la operación en rejilla sin ningún problema. De ahí las diferencias. Aquí quedan las diferencias entre el método tradicional y el método ABN. No quiere decir que el método tradicional sea malísimo y el método ABN sea buenísimo, sino que, como vemos, son métodos totalmente diferentes. El método tradicional trabaja siempre de derecha a izquierda y el método ABN tiende a trabajar de derecha a izquierda, porque va sumando siempre las cantidades globales primero para ir sumando lo que le queda en última instancia.